Bueno, vamos a empezar, ¿sí? ¿Qué práctica nos toca? La 4, profe. Se llama... Diagramas de flujo. Bien, a ver, antes de empezar, ¿qué creen que vayamos a ver en esta práctica? ¿Qué se imaginan? Pues lo ¿Cómo que se hemos estado representan los diagramas de haciendo, flujo? pues lo que hemos estado haciendo con usted en el bloque de notas, pero ya gráficamente, ¿no? Para que sea más fácil de poderlo imaginar ya en cuanto lo programemos. Ok, muy bien. Vamos a seguir haciendo algoritmos, pero en vez de escribirlos, los vamos a dibujar, ¿sí? ¿Sale? Debe ser así de sencillo. Ok. El objetivo es, a ver, léalo alguien. Objetivo: elaborar diagramas de flujo que representen soluciones algorítmicas vistas como una serie de acciones que comprendan un proceso. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es elaborar diagramas de flujo que representen la solución algorítmica de un problema, ¿sí? Y vamos a empezar a ver las estructuras de control. Las estructuras de control son palabras o son un conjunto de palabras que tienen un significado especial para alterar el flujo lineal del programa. Recuerden que el programa tiene un flujo lineal, siempre empieza desde la primera instrucción y después se ejecuta la segunda y luego la tercera y así hacia abajo. Ese es su flujo natural lineal. Con las estructuras de control vamos a poder modificar esa linealidad, ¿sí? Para poder hacer lo que a nosotros nos convenga. Bien. Dice que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso. Un proceso es un conjunto de pasos, tiene una entrada, una salida y vamos a describir qué se hace en cada paso. Muestra gráficamente el flujo de acciones a seguir para cumplir con una tarea específica. Vamos a ver aquí en esta parte donde dice formas de los diagramas de flujo. Dice, todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso en lo que escribíamos? Sí. Sí, poníamos un letrerito, una palabra, algo que decía inicio y al final algo que decía fin. Ahora que vamos a hacer dibujos que van a representar eso mismo que estábamos escribiendo, vamos a usar unas elipses. No tienen por qué ser azules, ¿sí? Simplemente son elipses y dentro tienen la palabra inicio y dentro tienen la palabra fin. Así vamos a comenzar y a terminar nuestros diagramas, ¿sí? Las elipses y otras figuras se van a unir con flechas. Y nos dice que deben ser rectas, verticales u horizontales, ¿sí? Que no pongamos líneas curveadas ni que no sean ni verticales ni horizontales, ¿no? Vamos a tratar de apegarnos a ese estándar para que nuestros diagramas se puedan leer más fácilmente. Dice, todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas a un símbolo, ¿sí? O sea que las flechitas tienen que llegar a un símbolo. No se vale que queden volando. Dice, el diagrama debe ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos a empezar en una hoja desde arriba y vamos a hacer el diagrama hacia abajo. Y cuando se nos acabe la hoja hasta abajo, vamos a volver a empezar arriba, pero ya un poquito más a la derecha. La anotación debe ser independiente del lenguaje, ¿sí? Esto es bien importante. Una vez que ustedes hagan su diagrama, lo van a poder traducir a un lenguaje como C,
o a Python, o a Java, o a cualquier otra cosa. Se recomienda poner comentarios que expresen o ayuden a entender un bloque de símbolos. Tanto en los dibujos como cuando estemos escribiendo los algoritmos, hay que poner muchos comentarios, los necesarios, los suficientes para poder explicar qué estamos haciendo, ¿sí? Recuerden que lo que programemos, uno de los principales objetivos es que los demás lo entiendan, ¿sí? Es algo bien importante que los demás lo entiendan. Incluso nosotros en el futuro, cuando volvamos a ver ese algoritmo. Si nos salimos de una página, vamos a utilizar unos conectores. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Dice, a cada símbolo solo le puede llegar una línea de dirección de flujo, solo uno. Y vamos a ver cómo deberíamos hacerlo. Trae unos dibujitos donde dice inválido y cómo es válido, ¿sí? Vean que en vez de llegar las dos flechitas a un cuadrito, se unen las dos flechitas antes y nada más llega una al cuadrito. Y lo mismo con el rombo. La notación de camello la vamos a usar para nombrar variables y funciones. Todavía no hemos visto funciones, pero les adelanto que tienen nombre, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo es la notación de camello? Pues empezamos con minúsculas y ya cuando encontremos la segunda palabra, su primera letra con mayúsculas, ¿no? Sí, ponemos minúsculas, las variables en minúsculas, ¿sí? Si el nombre de nuestra variable se forma de más de una palabra, lo vamos a unir, no vamos a dejar espacios ni vamos a poner guiones bajos, ¿sí? Por ejemplo, número de alumnos. Yo puedo tener una variable que se llame número de alumnos. Me dice que la palabra número va con minúsculas, D con la primera letra, la D va con mayúsculas, alumnos, la A va con mayúsculas, ¿sí? Entonces va cambiando de minúscula a mayúscula, minúscula a mayúscula, como las jorobas del camello, ¿sí? No, está joven. Hay dos tipos. Hay una notación de camello que empieza la primera letra de la variable con mayúscula y hay otra que empieza con minúscula, ¿sí? Esas notaciones las usan los programadores para que no tengan un montón de formas de llamar a las variables, ¿sí? Vamos a tratar de no llamar a las variables X, Y, Z, sino darles un nombre que signifique algo, que nos indique para qué sirven. No, yo no me compré nada. Vamos a ver. Si yo compré Aquí ya empieza a describir qué significan los símbolos. La elipse representa el inicio o el fin, ¿sí? Vamos a ver. Ese rectángulo oblicuo o paralelepípedo representa los datos de entrada. Si yo dibujo eso, significa que le estoy pidiendo al usuario un valor, ¿sí? Si yo dentro de ese dibujito pongo el nombre de una variable, significa que lo que el usuario haya escrito en su teclado se va a guardar en esa variable, ¿ok? Esa es la forma de representarlo. No le pongan adentro del simbolito solicitar un número. El símbolo significa eso, ¿sí? El símbolo significa solicitar un número y guardarlo en una variable. Dentro nada más hay que escribir el nombre de la variable. ¿Okay? Este rectángulo es un proceso. Ahí adentro van las operaciones. Por ejemplo, A igual a 1 o A es igual a 2 más 3. Cualquier otra operación, ¿sí? Va dentro de un rectángulo como este, que es un proceso. El rombo sirve para dibujar decisiones, o sea, que el programa se vaya hacia un lado o hacia otro camino, dependiendo de algún valor de alguna variable o de algunas variables, ¿sí? Ya más o menos hemos hecho algo así, pero hay que ver los ejemplos.
vean que el rombo tiene una salida que dice no y una que dice sí. La salida que dice sí es para cuando la condición que estamos evaluando es verdadera. Y cuando la condición es falsa, se va a ir por el caminito que dice no. Dentro del rombo se escribe la condición, ¿sí? Ahí adentro se escribe la condición. La siguiente figura sirve para indicar escritura, ¿sí? No tengo que poner la figura y adentro poner escribe el valor de X. Yo lo que hago es poner la figura y adentro poner una X, ¿sí? Eso significa que ya se está escribiendo esa X en la pantalla, ¿sí? Vean, el dibujo tiene un significado. Es importante que entiendan eso. No son simplemente cuadritos o dibujitos. Tienen un significado, ¿ok? Y luego viene un conector dentro de la misma página y un conector entre diferentes páginas. Lo que vamos a hacer es dibujar una flecha que llega a uno de estos conectores y le vamos a poner adentro un número, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Este conector, por ejemplo, puede estar hasta abajo de mi hoja cuando lo estoy dibujando. Y lo que voy a hacer es dibujar en la misma hoja hasta arriba otro conector igual y le voy a poner el mismo número. Y a partir de ahí hacia abajo voy a continuar con mi diagrama, ¿sí? Es como partir el diagrama, nada más para que nos quepa en una hoja. Vamos, ya que hagamos un ejemplo, vamos a ver cómo se usa. El conector entre diferentes páginas funciona igual, solo que cuando ya se acabó totalmente la página, ese lo usamos para irnos a otra. Vean que esto es pero muy viejo, ¿sí? Estamos hablando de que estamos haciendo dibujitos en hojas. Sin embargo, los diagramitas todavía viven porque nosotros imprimimos todavía muchas cosas. Bien. Ese símbolo representa el módulo de un problema. Es una llamada a una función. No hemos visto funciones, pero tienen que entender que nuestro programa puede llamar a otro programa, ¿sí? Ese otro programa los vamos a llamar funciones, ¿sí? Una vez que el otro programa termina, la ejecución regresa a mi programa original que lo llamó y continúa. Es una forma de ahorrar código que vamos a aprender a utilizar. Y luego está esta figura que es de decisión múltiple. No es como el rombo que solamente tiene una salida de sí o no, sino que pueden existir muchas salidas, ¿sí? Dependiendo de algún valor, ¿sí? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Bien. Este es un diagrama de flujo que nos dice cómo hacer diagramas de flujo. Está bien bonito, ¿sí? A ver, ¿podrían explicarme qué significa? Pues primero inicia, ¿no? Ajá, Y luego, con una elipse. Y de una variable, ¿no? Hacemos una declaración de una variable. Luego, ok. Lo que está diciendo, ¿qué símbolo es? Está en proceso. Es un proceso. Lo que está diciendo ahí adentro es que vamos a hacer algo, ¿sí? Ahorita dice que vamos a hacer declaración de variables, ¿no? ¿Sí? Es algo que hay que hacer. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? la entrada de datos, ¿no? Que sería la lectura de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primero leemos los datos. ¿Con qué símbolo leemos datos? Con ese símbolo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ahí mismo está. Es para que nos acordemos. Procesamiento de datos. ¿Con qué hacemos el procesamiento de datos? ¿Con qué símbolo? Con el de procesamiento. El de procesamiento. Vean que es el mismo del de declaración de variables, ¿eh? Es el mismo. Y luego, ¿cómo imprimimos los resultados? Con ese otro símbolo, ¿sí?
Yo digo que es como un piano, pero cada quien se imagina lo que quiere. ¿Sale? Y cuando termina mi diagrama de flujo, ¿qué pongo? Fin. Fin. Una elipse y le pongo adentro, fin. Vean que está marcado el camino que sigue el programa. ¿Cómo veo el camino que sigue mi programa? ¿Quién me marca ese camino? Las flechas. Las flechas, ¿sí? Así va avanzando mi programa. Por eso dibujarlo nos permite representar algoritmos que se entienden fácil, ¿sí? Hay que ir siguiendo las flechitas y hay que interpretar lo que significan los dibujos. No nada más lo que está escrito dentro de ellos. Interpreten lo que significan los dibujos. ¿Ok? A ver, ¿hasta ahí dudas? No. No, profe, todo bien. Profe. Ok. Ustedes tienen en su mano este documento, ¿sí? Úsenlo. Cada vez que se atoren, pueden regresar a ver qué significa cada uno de los dibujitos que hacemos. Nuestros símbolos, ¿ok? Bien. Eso es todo. Nada más con eso vamos a hacer nuestros diagramas, ¿sí? Ahora vamos a aprender a armarlos, a organizarlos de tal manera que me dejen programar utilizando algo que se llaman estructuras de control de flujo de programa, ¿sí? Si nosotros sabemos organizar nuestros dibujitos siguiendo las reglas que nos dice aquí, lo vamos a poder traducir fácilmente a un lenguaje de programación. Si no sigo las reglas, me va a costar trabajo traducirlo a un lenguaje de programación, ¿sí? No cualquier cosa que ustedes dibujen se va a poder programar en C o en otro lenguaje. Necesitan seguir ciertas reglas, ¿ok? Antes nosotros simplemente programábamos. Ahora ustedes ya llegaron a una etapa en la que están usando programación estructurada. Así se llama. Ustedes van a aprender programación estructurada. Tiene ciertas reglas de qué cosas no hacer, ¿sí? Y cómo se deben hacer las cosas. La programación estructurada se llama así porque utiliza estructuras de control de flujo de programa, ¿sí? Tienen que aprenderse esas estructuras. Son muy sencillas, pero como las pueden mezclar, pueden construir un programa muy, muy complejo, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Dice que existen 3 estructuras: la secuencial, la condicional y las repetitivas. Yo diría que existen 3 tipos, ¿no? La estructura de control secuencial, esa simplemente existe porque existen las flechitas que van hacia abajo o porque sabemos que después de la primera instrucción sigue la segunda, ¿sí? Ahí en el ejemplo hay 3 instrucciones. ¿Cuál se ejecuta primero? La declaración de la variable. Sí, y luego ¿cuál se ejecuta? La asignación de la variable, ¿no? Y luego ¿cuál se ejecuta? La multiplicación de x por 2 y luego Sí. guardarlo en x. Ok, esto es lo más básico y a lo mejor suena hasta como muy obvio, ¿no? Pero hay que darnos cuenta de eso. Ese es el flujo secuencial normal de un programa, ¿sí? De arriba hacia abajo. Para aclarar algo, esa flechita que está ahí es un operador que utilizan aquí en la práctica. Es lo que ayer vimos como asignación, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la asignación que vimos ayer? 2 puntos igual. 2 puntos igual, bien. Aquí en algunas partes van a dibujar esa flechita, ¿sí? Pero es la asignación. A veces es bueno usar este dibujito porque es muy claro, ¿sí? ¿Hacia dónde apuntan? Es una flechita, Hacia ¿no? la variable. ¿Sí? Apunta hacia la izquierda. Eso nos recuerda cómo es la asignación, ¿sí? Lo que está del lado derecho se va al lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, aunque no lo crean, ya vimos la primera estructura de control, que es la estructura secuencial, ¿sí? No hay mucho que entender.
Nada más que primero la primera, después la segunda y luego la tercera. Ahora, vamos con las estructuras de control condicionales o selectivas. Estas nos dejan evaluar alguna condición, que es lo que sabe hacer la computadora, evaluar condiciones, y a partir de eso puede ejecutar unas instrucciones o puede hacer otras instrucciones, ¿sí? Es una opción, podemos tomar un camino o tomar otro. Los programas no tienen un caminito derechito que solamente se ejecuta así siempre. Los programas a veces se van por un camino y a veces se van por otro. Es el mismo programa, ¿sí? El programa no cambió, pero dependiendo de las variables, de cuánto valen las variables, nuestro programa se puede ir por un camino o se puede ir por otro. No es tan fijo como que siempre voy a hacer los mismos pasos. Bien, vamos a empezar con la más simple. Esta estructura se llama si. En inglés es if. Y en los lenguajes de programación lo van a encontrar así, ¿no? Como if. Fíjense, su sintaxis es la siguiente. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma en la que se debe de escribir. Sí, la forma en la que se debe escribir. Nosotros, a final de cuentas, estamos escribiendo con símbolos, ¿sí? Parecen son símbolos a lo mejor más grandes, ¿no? Pero son símbolos a final de cuentas. Entonces, ¿cómo deben ustedes dibujar o escribir una estructura así? Tienen que dibujarlo así como está. Véanlo. Esa es la estructura que deben respetar. Primero, arriba llega una flechita. Significa que más arriba había otras instrucciones, ¿sí? No importa cuántas. Pero en algún momento esas instrucciones llegan al rombo. En el rombo está escrita la condición. Si la condición es verdadera, va a seguir el camino que dice sí. Si la condición es falsa, va a seguir el camino que dice no. Cuando toma el camino que dice sí, hace acciones. Ahí donde está ese cuadrito que dice acciones, ahí adentro pueden meter muchos más símbolos, ¿sí? Pueden hacer su programa más complejo. Aquí esta es una representación muy simple con un solo cuadrito. Y dice acciones. Lo que hay que comprender aquí muy bien es que cuando la condición es verdadera se hace algo. Y cuando no es verdadera, fíjense, lo voy a decir así, no se hace nada. ¿Sí? ¿Ya vieron el camino que va por no? No tiene ningún cuadrito, no hace ninguna operación. Y se une al otro camino que salió del camino que dice sí. Ahí se unieron los dos caminos y continúa con otras instrucciones. La flechita hacia abajo significa que más adelante hay más instrucciones, ¿sí? Este es un pedacito del programa que puede estar en cualquier parte y se puede repetir muchas veces. Pero dibujarlo así es lo que nos va a dar el orden, ¿ok? Viene un ejemplo. A ver, díganme qué pasa ahí. Bueno, primero se inicia, posteriormente en proceso se declaran la variable A y B como enteros. Sí, son de tipo entero. De tipo entero. Se les asigna un valor a cada variable. A A se le asigna 3, a B se le asigna 2. Vean que son tres operaciones, ¿eh? Son tres operaciones y las tres están en un solo cuadrito. Se vale hacer eso, ¿sí? Muy bien. Y después entra a la estructura de decisión o de control y va a decir si A es mayor que B. Okay, si es así... Fíjese cómo tiene que decirlo. Va a preguntar, va a evaluar, va a verificar, ¿sí? Es una pregunta que se está haciendo la computadora. Está verificando una condición. A es mayor que B.
Es lo que está revisando la computadora, ¿sí? Si A es mayor que B, me voy por el caminito que dice sí. Ajá. Ok, a ver, sígale. Sí, y bueno, en el caso de que al evaluar si A es mayor a B resulta que es verdadero, va a imprimir en pantalla que A es mayor ¿Y luego y, qué va a y va a pasar? terminar. Y va a Ok. terminar. ¿Y qué Y pasa si A no es mayor que B? en caso de que A no sea mayor que B, pues lo único que va a hacer es terminar el programa sin imprimir nada, o sea, sin seguir instrucciones de más. Ok, a ver, ¿y qué va a pasar aquí realmente? ¿A es mayor que B? No. Sí, ¿no? Sí. Ya, Sí. ya entendí. Sí. A es mayor que B porque A vale 3 y B vale 2. ¿Por qué camino se va a ir este programa? Por el verdadero, el sí. Por el sí. Por el- Y va a imprimir A es mayor. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si ahí arriba a la A le hubieran asignado 2 y a la B un 3? ¿Qué pasaría? Puro niño guapo. En este caso, al evaluar la condición, sería falso o terminaría el programa. No imprimiría nada. Sí, no imprimiría nada. ¿Sí? No, La clave de esta estructura es que cuando es falso no hace nada. ¿Sale? ¿Dudas ahí? No. Todo bien. Este es el primer ejemplo. Es el más sencillo. Necesito que me digan si hay dudas. A ver, dudas. ¿Se entiende todo? ¿Todos los dibujos? ¿Todas las líneas? ¿Todas las letras? ¿Por qué está una cosa ahí y no antes? Todo, absolutamente todo. ¿Hay dudas? Sáquenlas. No se queden con ninguna duda. Vean el dibujo. Tiene un significado. ¿Le entienden a todo? ¿Le entienden perfectamente? ¿O hay cosas que no saben qué son? Es el momento. A ver, díganme. Yo sí entendí, solo tengo una pregunta. ¿Podríamos ¿Sí? poner en no, otro de imprimir B es el mayor en no, cuando se está ¿No? evaluando la condición? ¿No? No, ¿No? no. Fíjese. Arriba está la sintaxis. ¿Ya vio? Sí. Hágalo así. Por el camino del sí, haga lo que quiera. Ajá. Por el camino del no, no debe hacer nada. Oh, ok. ¿Sale? Sí. Esa es la regla. Es lo que hay que entender. Aquí cuando nos diga esta es la sintaxis, esta es la regla. ¿Sale? No Sí. está muy claro, pero ahí en donde dice acciones y hay un cuadrito, en realidad ahí adentro podría haber más cosas. Por ejemplo, otras estructuras de control, o podrían haber 5 cuadritos, o podrían haber muchas cosas, ¿sí? A través del camino del sí podríamos hacer muchas cosas. Por eso dice acciones, las que usted quiera. Pero por el camino del no, no debe poner nada. ¿Ok? Sí, profe. Eso es para que Entonces, Sí, perdón, entonces no puede tener acciones, no, no puede. Es importante, ¿sí? No, solamente sí. solamente a través del Ok. sí. Acuérdense, estos son dibujos y lo vamos a traducir a un lenguaje de programación. En el lenguaje de programación hay una estructura de control de flujo de programa que se llama if y se comporta así. Y ahí ustedes no le pueden decir que haga otra cosa, ¿sí? Cuando es solamente sí. ¿Ok? Entonces sí solamente lleva acciones y no llega hasta el final del programa. No, no llega hasta el final del programa. Continúa, ¿sí? En este caso, la siguiente Continúa. instrucción, Ok, ¿sí? ok. En este caso, la siguiente instrucción sí era el fin, ¿sale? Pero no necesariamente. A lo mejor ahí en vez de fin, siguen más instrucciones. Ujú. Ok, ok. Sí, gracias, profe. Bien, ¿sale? Por eso acá arriba no dice fin.
Simplemente hay una flecha que entra y una que sale. ¿Sí? A lo mejor antes había 10,000 instrucciones y llegamos a esto y al final siguen otras 10,000 instrucciones. En este ejemplo, la siguiente instrucción era fin. Ujú. Pero no tiene por qué ser así. Bien. Ahora, contestando lo que ya preguntaron, hay otra estructura, se llama sí de lo contrario. Y esta sí hace lo que me estaban preguntando hace un momento. ¿Ya vieron? Llego, pregunto por una condición. Si es verdadera, ¿qué hago? No, Me voy por el camino que dice sí y hago acciones, muchas acciones, una o muchas, las que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si la condición es falsa? Ejecuta otras acciones. Ejecuta. Fíjense, esa es la clave. ¿Sí? Esa palabra es la clave. Otras. Ujú. ¿De qué me serviría que fueran las mismas acciones? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pongo todo esto? Mejor simplemente las ejecuto y ya. Lo importante es que son otras acciones. Ajá. Y vean la diferencia. Si aquí la condición es verdadera, se hace algo. Y si es falsa, se hace otra cosa. Pero siempre, siempre, siempre se hace algo. ¿Ok? En el if, a veces no se hace nada. ¿Sí? En el sí de lo contrario, siempre se hace algo. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Son muy similares, ¿sí? Se parecen un montón. Pero igual, cuando las estemos escribiendo, programando, necesitamos darle este orden. ¿Ok? Bueno. Oiga, profe, pero en los cuadritos es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el mismo rombo. Sí. Fíjese muy bien. Usted no se va a fijar en dos condiciones, ¿sí? A ver, primero, déjeme entender. ¿Es el mismo cuadrito, dice? Sí, sí, o sea, el if else con el otro, el de arriba. Sí, acuérdese. Antes de que llegáramos aquí a estructuras de control de flujo de programa, lo único que vimos fueron estos dibujitos, ¿sí? ¿Ya vio? Con estos dibujitos vamos a armar las estructuras de control de flujo de programa, ¿sí? Que usted vea un rombo no significa que es un if. El if se conforma del rombo y del camino del sí y del camino del no vacío. Todo eso es lo que conforma la estructura de control de flujo de programa. ¿Sí? Y el if else o el sí de lo contrario se conforma con un rombo y un camino por el sí que hace cosas y un camino por el no que hace otras cosas. ¿Sí? Toda la estructura, todo el armado es lo que conforma la estructura de control de flujo de programa. No son otros dibujos. ¿Sí? Digamos Ok, que ok. nuestros legos son los cuadritos azules y con esos vamos a armar las estructuras de control de flujo de programa. ¿Ok? Sí jugó legos, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ok. toca, esperaba. Aunque sea la película, ¿viste? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Primero inicia el programa, después tiene la entrada de variables, ¿no? Ajá. Inicia, se crean unas variables, se asignan unos valores y llegamos a un rombo, que es una pregunta, una condición. ¿Qué está preguntando el programa? Si A es mayor que B. A es mayor que B. Fíjense que A vale 3 y B vale 2. Ustedes díganme, ¿A es mayor que B? Sí. Sí, la condición es verdadera. ¿Por qué camino va a ir el programa? Sí. Sí. Por el sí. Por el sí. Entonces, ¿qué va a pasar en la pantalla? ¿Qué se va a imprimir? A es mayor. A es mayor y va a terminar el programa. ¿Sí?
Vean, ¿se ejecutó el camino del no? No se ejecutó, ¿verdad? No. No. Ok, pero eso no significa que no esté en mi programa. Ahí está. Acuérdense, ¿en qué se fija el programa para ir para un lado o para otro? En mis variables. Y mis variables cambian de valor a cada rato. Entonces, a lo mejor a veces se va por un camino y a lo mejor a veces se va por el otro. Depende de las variables, ¿sí? Digamos que los dos caminos ahí están y están listos para ser transitados. Pero depende de las variables. Ahora, aquí se entiende que no importa por qué camino se vayan, siempre van a hacer algo, ¿verdad? No se escapan. Siempre van a hacer algo. O imprimen que A es mayor, o imprimen que B es mayor o igual a A. ¿Sí? No se pueden escurrir o escapar por algún caminito oscuro. Es lo único que existe. ¿Sale? Sí, ¿Dudas? profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, ¿alcanzan a ver en este programa la estructura de control de flujo de programa que se llama si de lo contrario o if else? ¿En dónde está? A partir del rombo. ¿Qué es el rombo y qué más? Es el rombo y la flecha del sí con la flecha del no. O sea, digamos, Ajá. tiene ¿Y qué, estas posibilidades. y qué más? Y que cualquiera que sea el camino que tome, ya sea verdadero o falso, va a ejecutar instrucciones. No, pero en el dibujo, ¿qué otras cosas, qué otros dibujitos forman esa estructura de control? Ya dijimos que el rombo y las flechitas de sí, ¿no? Sería, ¿Los cuadros para imprimir? Los sería la cuadros para impresión. imprimir, sí, los dos, ¿sí? ¿Y qué más? Y la flecha que dirige la parte de no. Sí, y la flecha que sale y regresa y se une al camino del sí. ¿Ok? Ujú. Todo eso es, con todo eso, si yo dibujo todo eso, ya armé un sí de lo contrario. ¿Sí? No hay un dibujito que sea un sí de lo contrario. Hay que juntar varios dibujitos en cierta manera para poder decir que estoy armando esa estructura de control de flujo de programa. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bien. Ok. Traten de imaginarlo. Vean el programa y digan, ah, ahí hay un sí de lo contrario. Mira, está clarito, se ve. ¿Sí? Bueno, la siguiente estructura se llama seleccionar caso. La sintaxis es el dibujito que está arriba. Fíjense, se dibuja ese que es un hexágono, ¿no? Alargado. Y tiene una A adentro. ¿Sí? Lo que eso significa es que cuando lleguemos ahí, el programa va a evaluar el valor de A. Si A vale valor 1, se va a ir por el camino que trae la etiqueta valor 1 y va a hacer algo. Pero si A vale valor 2, se va a ir por el camino que dice valor 2. Si A vale valor 3, se va a ir por el camino que dice valor 3, ¿sí? Y si A no vale ninguno de los valores, yo puedo poner un camino por default con un asterisco, ¿sí? O sea que si A no vale ni valor 1, ni valor 2, ni valor 3, se va a ir por el otro camino. Ese es opcional, no necesariamente tiene que ir siempre, pero lo pueden poner. Vean que en cada uno de los caminos hace diferentes acciones, ¿sí? También es importante, son acciones diferentes. Y también una cosa importante, solo se va por uno. Únicamente por uno. Vean, ¿qué les pasa a todos los caminos al final? Llegan al final. No, se unen. Ah. ¿Sí? Está mal que le pusieran ahí fin, ¿no? Tendrían que haberlo dejado simplemente con la flechita hacia abajo y para indicar que continúa, ¿sí? Porque más adelante hay más programa, ¿sale? No crean que esto termina el programa. Simplemente
el programa va avanzando, llega a esta estructura y al final de la estructura continúa. Puede ser que la siguiente instrucción sea fin, pero no necesariamente. A ver, ¿se entendió la sintaxis? ¿Sí? Bueno, Sí. y pueden poner 4 líneas o 5 o 6 o 3 o 8 las que quepan, ¿sí? No necesariamente tienen que ser 4 para que salgan de las esquinitas del hexágono. Aquí está el ejemplo. ¿Le entienden? ¿Qué pasa? Pues primero iniciamos el algoritmo, luego hay una declaración de una variable A, se le asigna 1 a esa variable A y pasamos al caso. Al seleccionar caso, ¿no? Seleccionar caso. Pero, a ver, platíqueme. ¿Cuál es el valor? ¿Y qué hace ahí la computadora cuando llega a esa cosa? Se empieza a comparar por cada opción, ¿no? Si A es igual a 1, pues hace esto. Si A es igual a 2, pues hace esto. Sí, Si más A bien, es igual a 3, hace esto. más bien se fija en el valor de A, ¿no? ¿Cuánto vale A? ¿Sale? 1. 1. Uno. Entonces, ¿por qué camino se va? Inicialización. Inicialización. Por el camino que está marcado con el 1. ¿Ok? ¿Y qué hace? ¿Qué imprime? Iniciar sesión. ¿Ok? A ver, si A valiera, si le hubiéramos asignado el valor de 3, ¿qué hace el programa? Imprime salir. Salir. Imprime salir. Y si yo digo que A vale 28, ¿qué hace? Opción inválida. Primera opción inválida. Ok, abusados. No es que 28 sea una opción inválida, ¿no? O sea, puede ser 28, pero estamos poniendo un letrerito que dice opción inválida. ¿Ok? Pudimos haber puesto cualquier otra cosa. ¿Sale? Pero, ok, ¿qué hace ese camino que tiene un asterisco? ¿Cuándo lo tomamos? Cuando no coincide con ninguno de los casos. Cuando no coincide con ninguno de los otros casos. ¿Sale? A ver, si A vale 0, ¿por dónde se va? Por opción Opción válida. inválida. Por opción inválida. Sí, opción inválida. No importa que sea menor a los otros, ¿sí? Lo único que importa es que no es ninguno de los otros. ¿Sale? Y bueno, todas las líneas vean que se unen. Todas se unen y luego ya sigue la siguiente, se va a la siguiente instrucción. En este caso, al fin. A ver, díganme, ¿quién tiene dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Ya son masters de la programación? Pero quiero que ganen estos. Ya los humillé a los dos. Bien. No, pero no hay dudas. Ya acabamos con las estructuras de selección. Esas fueron todas. A ver, ¿me repiten cuáles vimos? No lo tenía. If Las de Secuencial. Estaba jugando Caso. con If, condicional. condicional. ¿Cuál? ¿Condicional? No, a mí tampoco. Ajá. No. A ver, estaba la secuencial. El sí, ¿no? Ajá. Y luego en las selectivas estaba el sí. Sí, de lo ¿Cuál contrario. otra? El sí de lo contrario. Seleccionar caso. Y seleccionar caso. Y ya, párenle de contar, ¿sale? Son 3 nada más la Ya ando- secuencial. ¿Sí? ¿No se les olvida? Ok. A ver, les pregunto, ¿para qué sirven esas estructuras de cola de flujo de programa que acabamos de ver, las selectivas? ¿Para qué sirven? Para realizar una acción o no. Ah, una opción u otra, ¿sí? Una opción o no. ¿Sale? ¿No tienen dudas con eso? Si ustedes están programando y necesitan que su programa haga una cosa o haga otra, ¿qué es lo que tienen que programar? Una estructura de control selectivo. ¿Ok?
¿Sí? Bien. Vamos a ver otras. Estas están bien bonitas, ¿sí? Son las estructuras de control iterativas o repetitivas o loops o ciclos, ¿sí? Vean su nombre, analicen el nombre, ¿sale? Dice que estas estructuras cíclicas permiten ejecutar una serie de instrucciones mientras se cumpla la expresión lógica. Existen dos tipos, el mientras y el hacer mientras. Y aquí está la estructura mientras. Así, mire, tarán, se las presento. Esta es la estructura mientras. Si ustedes la ven, dicen, ay, se parece a un sí, ¿verdad? O a un sí de lo contrario. Se parece un montón. ¿Cómo sé que esto que está aquí no es un sí y que es un mientras? Tiene rombo, tiene sí y Por la no. dirección de la flecha que sale de la acción de sí. Por la dirección hacia abajo. No, de la flecha que sale de la condición sí. Ajá. ¿Qué Bueno, le de las pasa? acciones de sí. ¿Qué Se tiene? regresa. Esa es la cosa. Se regresa. Véanlo. Se regresa. Se los voy a repetir. Se regresa. Porque cada semestre pasa lo mismo. ¿Sí? Lo confunden con un sí. No le creas, no le Ok. creas. ¿Qué tiene de especial esta construcción? Que repite, abusados, repite instrucciones muchas veces. Hace algo y se regresa. Hace algo y se regresa. ¿Sí? No indefinidamente. Pero esa es su característica especial, que se regresa a hacer algo. ¿Ok? Me voy a regresar acá. Este dibujo se regresa. No. No, No. Este dibujo se regresa. tampoco. No. ¿Sale? Háganme caso. Es un... a lo mejor es medio simple, pero es lo que les va a fallar como al 40% de esto. Este dibujo se regresa. No. No. Si yo quiero hacer algo 20 o 30 o 40 o 50 veces, ¿lo puedo hacer con un sí? No. No, o sea, si quiero hacer lo mismo, No. no ocupo esta estructura, ¿sí? Esta estructura no me sirve para repetir cosas. Necesito esta otra estructura. ¿Se parece un montón? Sí, se parece un montón. Pero son mis legos, ¿sí? Los legos son igualitos. Pero con mis legos construyo una estrella de la muerte o construyo un tractor. Aquí estoy construyendo otra cosa. Fíjense cómo funciona. Esta estructura, ¿cómo se llama? Repetitiva. No, ahí arribita está su nombre. Es la ¿Cómo se llama? mientras. Mientras. Así se llama la estructura. ¿Sí? Estamos viendo estructuras de control iterativas o repetitivas. Pero hay dos. Una de ellas es el mientras. Y es esta que está aquí. ¿Sí? Ok. A ver, véanla tantito. ¿Cómo funciona? ¿Qué creen que pase? Allá arriba en el párrafo que está arriba está la explicación. Es como que mientras se cumpla la condición, va a ser un sí y va a seguir un par de acciones y va a volver hacia arriba. Y mientras se vuelva a cumplir la condición, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Ajá. Fíjense, el flujo del programa llega por arriba y llega a una condición.
Igual que en el if, en el sí, y en el sí de lo contrario. Igualito, llega a una condición. Si la condición es verdadera, ¿qué hago? Ejecuto las acciones. Y aquí viene lo diferente, ¿sí? Siempre, 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 siempre me voy a regresar y otra vez voy a revisar la misma condición, ¿sí? Es la misma condición, la voy a volver a revisar. Si la condición todavía es verdadera, entonces me voy por el camino del sí otra vez. Hago mis acciones, repito mis acciones. Esas acciones son las que se repiten. ¿Sí? Y no importa lo que pase, otra vez me regreso, ¿sí? No voy a preguntar si me regreso. ¿Ok? Y llego otra vez a la condición. Si en esta ocasión la condición ya no es verdadera, me voy a ir por el camino que dice no, ¿sí? Y vean que eso rompe el ciclo, ¿sí? Ya me salí del camino que se repite y se repite y se repite. ¿Basándome qué? ¿En qué? En la condición. ¿Eso puede pasar que una condición sea verdadera y de repente ya no? ¿Qué dicen? Sí, ¿No? sí puede pasar. Sí puede sí pasar. puede. Sí. Por ejemplo, si en la condición dice A mayor que 1 y ahí en las acciones yo modifico A, ¿sí? Puede pasar que la condición ya no sea verdadera. Muy abusados. Ahí en las acciones tiene que pasar algo que modifique alguno de los valores que están participando en la condición, ¿sí? Si los valores que están en la condición nunca cambian, esto va a ser un ciclo infinito. Y si tenemos un ciclo infinito, nuestro programa no termina. Y si no termina, entonces no es un algoritmo, ¿ok? Está mal. No podemos tener ciclos infinitos, ¿ok? Bien, viene el ejemplo. A ver, ¿le entienden? ¿Qué hace? A ver. Pues Pues, pide introducir dos valores, uno que se llama valor inicial y otro que se llama valor final. Y No es luego, cierto, no es cierto. ¿De dónde sacó eso? ¿no? Pide Primero se le introducir. asigna A el ver, tipo de... para que yo pida que introduzcan un dato, ¿qué tengo que hacer en un diagrama de flujo? Declararlo. No, bueno, sí, declararlos primero, ¿no? Pero ¿cómo le digo, cómo pedir entrada indico? de datos. Ajá, ¿con qué símbolo? Con el Con el rectángulo. Con el rectángulo que está como chuequito, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Vean, aquí no tengo ese rectángulo que está como acostadito. Ese es un proceso. Ajá. Abusados. No estoy pidiendo entrada de datos. ¿Qué estoy haciendo? declarando las variables. Asignando valores. Declarando las variables y asignando valores, ¿sí? Valor inicial es 0 y valor final es 3. No se los pedí al usuario. Yo, programador, los escribí, ¿sí? Es muy diferente. ¿Sale? ¿Sí se entendió la diferencia? No los estoy pidiendo al usuario. Bien. Ya que declaré las dos variables y les asigné valores, ¿qué pasa? Se evalúa la condición. Se evalúa la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué El valor preguntamos? inicial es menor que el valor final. Sí, eso preguntamos.
valor inicial es menor que valor final, ¿cuál es la respuesta? Sí. 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 Sí, el valor inicial es 0 y es menor que 3. Sí, entonces, ¿hacia dónde camina el programa? Así. Hacia el camino que está marcado con sí. Bien. A ver, díganme, ¿qué significa eso que está después del sí? El primero. Imprime valor Imprimiendo el inicial. valor Ah, inicial. es el signo ¿O del no? piano. Ajá, imprime el valor inicial. Vean, en ningún lado dice imprime, ¿sí? No está la palabra imprime ni despliega. ¿Cómo hacemos para entender que estamos imprimiendo? Por el Por el símbolo. símbolo. Por el símbolo. ¿Y qué voy a imprimir? Valor inicial. Valor Valor inicial. inicial. Sí, lo que está escrito adentro del símbolo. Bien, ya imprimí en la pantalla valor inicial. ¿Y luego qué hago? A valor inicial se le suma 1 y se le asigna a valor inicial. Sí, valor inicial valía ¿cuánto? 0. 0. ¿Y ahora ya cuánto vale? 1. 1. 1. Vean, valor inicial cambió, ¿sí? Y valor inicial es una de las variables que participan en el rombo, ¿sí? En la condición. Entonces puede cambiar la condición. ¿Ok? Bueno, ahora valor inicial ya vale 1. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué dice mi algoritmo? ¿Qué tengo que hacer? Se vuelve a evaluar la condición. Regresa. Se Se regresa, repite. ¿verdad? La condición, sí. Y vuelve a evaluar la condición. A ver, ¿valor inicial es valor que valor final? Sí. 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 Sí, ¿cuánto vale valor inicial? 1. 1. Ya vale 1, ¿eh? Abusados. Ya no vale 0, ¿sí? Cuando llegamos por el camino de arriba valía 0. Ahora ya no. Ahora estamos llegando por el camino que está del lado izquierdo. Pero ya vale 1. ¿Valor inicial es menor que valor final? Sí, todavía. Sí, 1 es menor que 3. ¿Por qué camino nos vamos? Por sí. Por sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué imprimimos? Valor inicial. ¿Cuánto vale? 1. Hace rato, ¿qué imprimimos? 0. 0. Ahora imprimimos 1. 1. ¿Y luego qué hacemos? Se le vuelve a asignar a valor inicial el 1, bueno, el valor de valor inicial más 1, que ahora sería 2. 2. Entonces valor inicial vale 2. ¿Y ahora qué hacemos? Volver a... Regresar. Ajá. Regresar y... Comprobar la condición otra vez. Ok. ¿Valor inicial es menor que valor final? ¿Cuánto vale valor inicial? Ahora 2. 2. ¿2 es menor que 3? Sí. Sí. ¿Por dónde nos vamos? Sí. Por el camino, sí. Por el Sí. camino, sí. ¿Qué imprimimos? Valor inicial. O sea, ¿cuánto? 2. 2. Y 2. luego, Se Se le le asigna asigna. a valor inicial el 2 más 1, quedaría ahora valor inicial como 3. sí, valor inicial ya vale 3. ¿Y luego qué pasa? Se Regresa y regresa. evalúa la condición. Ok. ¿Valor inicial es menor que valor final? No. No. 3 no es menor que No. 3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué camino se va? Por el no. Por el no. Por el no. Y después de que termina el camino del no, ¿a dónde llega? A fin. Fin. Al fin. Y se termina el programa. ¿Sí? Porque ya llegamos a fin. ¿Vieron qué pasó? ¿Cuántas vueltas sí? 3. 3. Cuando valía 0, cuando valía 1, cuando valía 2. ¿No? 3 vueltas. Y a la cuarta vuelta, ¿qué pasó? Ya no se cumplió la condición. Se rompió el ciclo, ¿sí? Basado en la condición y en los valores.
Y ahora me voy por el no. Todos sus ciclos se tienen que romper en algún momento. Si no se rompen, entonces su programa no sirve. ¿Sale? Vean acá abajito que imprimió. Dice que imprimió 0, 1, 2. ¿Ya vieron? Ahí están. Abajito del diagrama la respuesta. A ver, ¿dudas? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Si entendieron esto, ya saben programar, ¿eh? Tienen 10 prácticamente. Si le entendieron. Si no le entendieron, a ver, pregunten. A ver, ¿cómo le hago para que en vez de que dé 3 vueltas de 4? Que me imprima 0, 1, 2 y 3. ¿Qué le cambio? Se le asigna otro valor al valor final. Le agregaría 4. Ok. Si le pongo ahí un 4 ya da 3 vueltas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? A ver, Sí. díganme otra forma. Sin cambiar los valores 0 y 3. ¿Cómo le hago para que dé otra vuelta? Con un menor o igual. Con un menor igual, ¿verdad? ¿Sale? Vean que también en vez de 0 le puedo poner un -1. En vez de un 3 le puedo poner un 4. En vez de un menor que le puedo poner un menor igual. Puedo hacerlo de muchas formas, ¿sí? Les repito, no hay una sola forma de hacerlo. Hay muchas. ¿Ok? Pero son equivalentes. Dudas. Está bien, profe. Seguros. Seguros. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Híjole. Pues. Les voy a creer. Viene la segunda estructura, se llama hacer mientras. Es igual que el mientras, pero funciona un poquito diferente. A ver, explíquenme por qué. Perdón, y se me olvidó decirles. Acá está, fíjense, ¿ven el camino después de las acciones que se regresa? Sí. Ahí pueden poner muchas acciones, ¿sí? ¿Ven el camino del no? ¿Qué hace ahí? Pues Nada. continúa. Sale del ciclo. Pero no hace nada, ¿ya vieron? No lleva a cabo ninguna acción. No pongan cajitas ahí, ¿sí? No pongan nada ahí adentro, ¿ok? Del lado del sí, sí pueden poner muchas cosas. Del lado del no, no pongan nada en ese camino, ¿ok? Porque si no, no lo van a poder traducir al lenguaje C o a otro lenguaje. Lo mismo con esto, ¿sale? En el caminito que dice sí, no le vayan a poner nada, ¿ok? Pero a ver, es prácticamente lo mismo, pero está un poquito diferente. ¿Cuál es la diferencia? Primero se hacen las acciones y después se cumple la condición. Exacto. Aquí primero dispara y luego averigua, ¿sale? Se hacen todas las acciones y luego se revisa la condición. Si la condición es verdadera, ¿qué pasa? Se repite las acciones. Se repiten las acciones, ¿sí? Y si sigue siendo verdadera, se repiten. Si sigue siendo verdadera, se repiten, se repiten, se repiten. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo deja de dar vueltas? Hasta que la condición sea falsa. Cuando la condición es falsa. Cuando la condición es falsa, se rompe el ciclo. Y continuamos con las siguientes instrucciones. Nos vamos por el camino que dice no. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia entre este y este?
¿Seguros? Sí, sí. Es prácticamente lo mismo, pero el orden está cambiando. Ahí está el ejemplo. A ver, ¿qué hace? Primero inicia el algoritmo y después declara las variables entero valor inicial y entero valor final como tipo entero. A entero valor inicial se le asigna el valor de 0 y a entero valor final se le asigna el valor de 3. Después se imprime entero valor inicial y sigue la acción que sería, se le asigna entero valor inicial más 1, que sería ahora 1. Sí. Y se evalúa la condición si entero valor inicial es menor que entero valor final. Como ahora vale 1, sí se cumple la condición y regresa a imprimir entero valor inicial. Vean que hay una acción. Eso es algo que deben revisar en los códigos. Hay una acción que modifica algo de lo que está en la condición, ¿sí? Debería haber algo en las acciones, debería haber algo que modificara o entero valor inicial o entero valor final. ¿Se imaginan que en el ciclo no hubiera nada que modificara esas variables? ¿Qué significaría? Que el ciclo sería infinito. Sería infinito, porque si las variables no cambian, ¿cómo podría cambiar la condición? ¿Verdad? Tiene que haber algo ahí adentro del ciclo que cambie algo que interviene en la condición para que en algún momento se pueda romper. Bien. ¿Qué imprime este algoritmo? Entero valor inicial. ¿Pero qué cuánto vale? Primero vale 0. Imprime un 0. Y luego, ya que imprimió un 0, luego ¿qué imprime? 1. 1. Y luego, 2. ¿otra vez 1? No, sería 2. No. 2. Y luego, el 3. ¿el 3 sí lo imprime? En esta ocasión sí. No. Ya se sale, ¿no? No, creo que sí se sale. Sí se sale. El 3 ya no lo imprime, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, mire, dice que imprime 0, 1 y 2. Aquí es donde se hace, donde hacer la prueba de escritorio es muy útil, ¿sí? Ustedes escriben las dos variables y le escriben sus valores. Y en cada vuelta, en cada instrucción van cambiando los valores. Y se pueden fijar en con qué valores tienen e ir tomando las decisiones de por qué camino se tienen que ir. Si se fijan, es prácticamente lo mismo que el anterior, nada más que está usando la estructura de control de flujo de programa que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Hacer mientras. Hacer mientras. ¿Sí? Este es un hacer mientras. Este es un mientras. ¿Ok? A ver, ¿dudas? Entonces la diferencia entre el hacer mientras y el mientras es ¿Cuál es? que hacer mientras se hacen primero las acciones y al final se verifica, ¿no? Y Y en la otra se verifica primero y ya después se hacen las acciones, ¿no? Exactamente. A lo mejor ahorita están pensando, pero qué cosa tan inútil, ¿no? Pues se lo puedo hacer con el otro. Resulta que el hacer mientras es muy cómodo de usar en algunas ocasiones, ¿sí? Por eso existe. ¿Ok? Pero ya lo verán cuando estén programando. Bien, ¿hasta ahí dudas? ¿No? No, profe.
Ok, ya son másters en estructuras de control de flujo de programa, o sea, en programación estructurada. O sea que ya saben programar. ¿Sale? ¿Se acuerdan que hayan visto estas estructuras de control de flujo de programa en code.org cuando estaban jugando? Sí. No. Sí. Sí. Las ocuparon un montón, ¿sí? Y muy abusados. Pueden hacer combinaciones. ¿Mm? Pueden hacer un mientras, y dentro de las instrucciones del mientras, de las que se repiten, ahí adentro pueden meter un sí. Y dentro del sí, en las instrucciones que se ejecutan, pueden poner un mientras. Y dentro del mientras, en las instrucciones que se ejecutan, pueden poner un sí de lo contrario. Y ahí adentro pueden poner un seleccionar caso. Y en uno de los caminos del seleccionar caso pueden poner un mientras. Y en lo que se repite, pueden poner un repetir. O sea, pueden hacer un montón de combinaciones. ¿Sí? Muy abusados. Si en algún momento están haciendo un programa así, de seguro la están regando, ¿no? Es demasiado complicado. ¿Sale? Bueno, vamos con otro tema, funciones. Ok. Cuando la solución de un problema es muy compleja, se suele ocupar el diseño descendente de dividir y vencerás. Implica la división de un problema en varios subprocesos más sencillos que juntos forman la solución completa. A estos subprocesos se les llaman módulos o funciones. Las funciones tienen un nombre, ¿sí? Es un identificador de función. De 0 a n parámetros de entrada y un valor de retorno. Ok, vamos a entender eso con este dibujito. Una función es un programita aparte, un pedacito de programa con instrucciones, ¿sí? Pero están aparte, son otro programa, no son parte del programa que yo estoy haciendo. Lo que voy a hacer es que en una de las instrucciones de mi programa, fíjense, voy a usar la palabra que tienen que usar. Voy a llamar, ¿sí? Olvídense de utilizar, de usar, de todo. Tienen que usar la palabra llamar. Las funciones se llaman, ¿sí? Eso significa que se ejecutan. Y para ejecutarse, yo le tengo que dar datos. Se va a ejecutar y me va a regresar una respuesta, ¿sí? Así funciona. Estoy en un programa, llamo a otro programa y le doy datos. Cuando el otro programa termina de correr, me regresa una respuesta y el programa original hace lo que quiera con esa respuesta y se sigue ejecutando. El otro programa que llamé, en ese momento se comienza a ejecutar. Y cuando termina y me regresa un resultado, en ese momento muere, ¿sí? Se muere ese proceso, esa función. Deja de ejecutarse. Y el control regresa a mi programa original, al programa que llamó al otro programa. La información que yo le envío a ese otro programa se llaman parámetros. Puede ser 0, 1, 2, 3, los que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a poner una convención que se usa en los lenguajes, ¿sí? La función no me va a regresar muchos datos, me va a regresar uno, ¿sí? Es una restricción un poquito artificial, pero así se maneja. ¿Hay forma de que me regresen muchas cosas? Sí, sí hay forma, ¿sí? No se preocupen, pero vamos a entender la forma básica. Yo al programa le doy un dato 0, 1, 2 o 3 o 4 o 10, los que ustedes quieran, y de regreso me va a mandar uno solo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Aquí en el dibujito, arriba dice var tipo dato, 3 puntitos var tipo dato. Significa que entran como parámetros muchas variables, muchos datos. Y después del fin de la función, sale tipo dato.
Ahí lo único que estamos diciendo es que esa función me está regresando un entero, o me regresa un real, o me regresa un booleano. Fíjense que ya utilicé otra palabra, me regresa. Es lo que ustedes también tienen que hacer. Usen esa palabra. La función me regresa un valor, ¿sí? A ver, ¿se entendió más o menos? Hay que hacer el ejercicio. Pero ¿se entendió más o menos este concepto de otro programa al que llamo y que le vamos a llamar función? O sea, por ejemplo, no sé, si hiciéramos un programa para calcular un modelo lineal, tipo de función podría ser para hacerlo de la pendiente y todo eso. Puede ser lo que usted quiera. No, De hecho, perfecto. nosotros hemos estado usando dos funciones sin darnos cuenta, ¿sí? Hemos estado así mágicamente usando una función que se llama imprimir, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que ustedes dicen imprimir el valor de A? ¿Pero qué implica imprimir un valor en su computadora? Un montón de cosas, ¿sí? Imprimir un puntito en su monitor implica cientos de instrucciones, ¿sí? Muchas, muchas, muchas. Imprimir una letra A son un montón de instrucciones, ¿sí? Ustedes no le dicen todas las instrucciones para poder dibujar una A en la pantalla. Ustedes nada más dicen imprimir A. ¿Cuál es la función ahí? Imprimir Imprimir. ¿Qué datos le estoy dando a imprimir? las variables. A, en este caso A, ¿sí? ¿Y qué hace la función? Hace algo, ¿sí? Imprime algo, calcula algo. Y luego puede ser que me regrese algo o no, ¿sí? Por ejemplo, la variable imprimir no me regresa nada, ¿sí? Cuando yo digo que me regresa, es porque me da un valor y ese valor yo lo puedo guardar en una variable, ¿sí? Imprimir algo en la pantalla no es regresar algo, ¿sí? No lo tomen como que ya lo... Ese regresar, no lo tomen como imprimir algo en la pantalla o abrir un archivo o enviar un cohete o lo que ustedes quieran, no. Regresar es que un número o una cadena, un booleano, me lo pone a mi disposición para que yo haga con ese valor lo que yo quiera, ¿no? Generalmente lo van a guardar en una variable. ¿Ok? A ver, vamos a ver el ejemplo. Ok, ahí está. Les voy a dar la suposición, ¿sí? La suposición o el contexto. Hay una función que se llama sumar, ¿sí? Alguien la hizo, alguien la construyó, alguien la programó. Se llama sumar. Esa función está hecha para recibir dos parámetros, o sea, dos valores, y para regresarme un resultado. Esa función está hecha para tomar esos dos parámetros, sumarlos y regresarme el valor que resultó de esa suma, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un programa que ocupa ese programa, ¿sí? Voy a hacer un programa que ocupa esa función que se llama sumar. ¿Cómo le hago para llamarla? Simplemente escribo el nombre de la función y entre paréntesis le voy a pasar sus parámetros, ¿sí? De esa manera llamo a una función. Si esa función me regresa algo, yo puedo asignar lo que me regresa esa función a una variable con mi símbolo de asignación, el que sea que esté yo ocupando, ¿sí? Si ustedes se fijan, llamar a la función sumar lo podemos ver de otra forma como también evaluar qué me regresa la función sumar, ¿sí? Lo que me regrese la función sumar es lo que vale la función sumar. Es el valor de esa expresión. Y eso que me regresa es lo que le asigno a alguna variable, si yo quiero. ¿Sí? A ver, con lo que acabo de decir, ¿se entiende este algoritmo? ¿Qué está haciendo?
Bueno, inicia, ¿no? ¿Y luego qué? Se asignan valores a las variables. A ver, pero antes de que se Se asignen declaran las valores, variables. Se declaran las variables de ¿qué tipo variables declararon? A, B, C de A, B, tipo C, entero. D, C. 3 variables, A, B y C de tipo entero. Luego, ¿qué le pasa a la A? A la A se le asigna el valor de 5, a B se De le asigna el 5. valor de 24. 24. ¿Sí? ¿Y qué se le asigna a C? El valor de La retorno, la final. función El de sumar. valor de la suma de A y B. Sí, fíjense. A ver, imagínense que no está ni la C ni la flechita, ¿no? Nada más dice sumar AB. Eso significa que estoy llamando a la función sumar, ¿sí? ¿Cómo llaman a una persona? Con su nombre, ¿verdad? ¿Cómo llaman a Juan? ¿Cómo le dicen? Juan, ¿sí? ¿Cómo llaman a una función? ¿Cómo llaman a la función sumar? Es mágico casi. ¿Cómo le hacen para ejecutarla? Para que corra. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes? ¿Nombrarla? ¿Sí? Escribir su nombre y nombrar. Escribirla, escribir su nombre, ¿sí? Si yo quiero ejecutar la función sumar, voy a escribir sumar. Abusados, convención, ¿sí? De casi todos los lenguajes. Pongo el nombre de la función y adelante pongo un paréntesis que abre y que cierra, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Si no hay parámetros, o sea, si no le paso datos, esos paréntesis adentro no tienen nada. Pero si hay parámetros, los parámetros van adentro de los paréntesis. ¿Qué significa eso que está ahí? ¿Cuántos parámetros está recibiendo? 2. 2. ¿Qué parámetros son? 5 y 24. 5 y 24, ¿sí? Ahí dice A y B. El parámetro es A y B, ¿sí? Lo que va a recibir la función no son las variables, sino los valores de las variables, ¿sí? A vale 5 y B vale 24. Aquí no está por ningún lado cómo está construida esa función, ¿sí? Lo único que les puedo decir es que los valores que le llegan los suma y me regresa el resultado, ¿sí? Por ejemplo, esos valores que están ahí son los que ya vendrían de del programa en sí, ¿no? De todo el algoritmo. Sí. Yo le Ok. estoy pasando A, pero ¿cuánto vale A? Pues quién sabe, ¿no? Habría que ver las instrucciones anteriores, ¿sí? Ok. Aquí, ¿qué En números ese está caso, recibiendo? Sí, dígame. bueno, en ese caso la función es C y la función ya está establecida como la suma de A y B. Sí, hay que programarla, ¿sí? Les digo, Sí, claro, claro. aquí no aparece por ningún lado, hay que programarla. Yo les digo que lo que hace es sumar A y B, ¿sí? Y regresarme un valor. En este caso, si recibe un 24 y un 5, ¿qué me va a regresar? La suma de estos. ¿Cuánto es? 29. 29, ¿sí? La función regresa un 29. ¿Qué le estamos diciendo que le haga a ese 29? Que lo Aquí. imprima. No, antes Que se lo asigne a ¿Lo la procesa? variable C. que se lo asigne a C. C. ¿Sí? Fíjense, yo podría llamar a sumar sin asignárselo a C. ¿Sí? Ese 29 que me regresa se perdería. Así funciona. Si yo no lo guardo en algún lado, se va a perder, ¿no? Pero, por ejemplo, después de sumar A, B, yo le podría poner más 3. ¿Qué significaría? En lo que me regresa a sumar, le sumo 3 y el resultado se lo asigno a C. ¿Sí? Vean, sumar AB es una expresión más. La puedo usar en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una función?
Lo que regresa, ¿no? Lo que regresa. ¿Sí? Híjole, es bien difícil entenderle la primera vez. A lo mejor algunos de ustedes ya le entendieron, ¿sí? Pero no se apuren, hay que hacer ejercicios. ¿Sale? Bueno, y luego la siguiente instrucción, ¿qué hace? Imprime C. Imprime C. Vean, sí ven ahí que dice imprime C. Es clarísimo que dice imprime C, ¿verdad? Sí, por el Sí. símbolo. Ahí dice imprime, hasta puedo ver las letras. Imprime. ¿Sí? Ahí dice. ¿Por qué? Porque está ese dibujito. ¿Ok? Y termina el programa. ¿Sale? ¿Qué es esto que está aquí? El diagrama de flujo de la función, ¿no? Función. ¿Sí? ¿Qué parámetros recibe? ¿Cuántos? Dos. Dos. 2. 1 y 2. ¿De qué tipo son? Entero. Enter. Son cosas que le tengo que decir, ¿sí? Son dos parámetros, les tengo que dar nombre. Uno se llama 1 y otro se llama 2 y son de tipo entero, ¿sí? ¿Y qué pasa adentro de la función? Se declara una nueva variable llamada entero 3. Hay una variable nueva que se llama entero 3, ¿sí? Y luego Se le asigna el valor de la suma de 1 y 2, que son los parámetros. sí, entero 3 es igual a 1 más 2. ¿Sí? Y luego viene esta notación rara. Eso es el regresa, ¿sí? Ahí dice, se regresa, ¿qué? La variable entero 3. Entero 3, ¿sí? El valor de entero 3 es el que la función regresa, ¿sí? ¿Ya vieron? Me regresó un solo número, ¿no? Pero en ese número yo antes había guardado la suma de 1 más 2. Ahora, fíjense, aquí hay unas variables 1, 2 y entero 3. ¿Sí? Esas variables solamente existen aquí en esta función. Esas variables no existen en mi otro programa. ¿Sí? ¿Ya vieron qué le pasó a la A y a la B? O sea, al 5 y al 24. ¿Cómo se llaman esos valores acá? 1 y 2. 1 y 2, ¿sí? Yo les doy un nombre y con ese nombre los uso ahí adentro de la función. Pero yo no sé qué me van a pasar cuando llamen a mi función. Aquí me están pasando A y B, ¿no? Pero yo no sé qué me van a pasar. No, las variables no necesitan llamarse A y B. Y yo aquí les puse 1 y 2. Yo no necesito llamarle 1 y 2 acá en el otro programa. ¿Entienden cómo es el contrato? El contrato es, te estoy pasando dos números enteros y te voy a regresar un número entero. Ese es el contrato. ¿Cómo se llaman? No me interesa. ¿Sí? Pero cuando lleguen esos dos números aquí a la función, se van a llamar 1 y 2. Así se van a llamar aquí. No me interesa cómo les llamaste tú en tu otro programa. ¿Sí? Y este programa dice, yo te voy a pasar dos números. Pueden ser A y B, un 3 y un 5, un 28 y un 14, una C y una D. No importa, ¿sí? Tú súmalos y ya. Y lo que regreses yo lo voy a guardar en donde yo quiera. En este caso en C. Lo puedo guardar en D o en E o en F o no guardarlo, ¿sí? No me interesa qué hagas tú adentro función. No me interesa. Regrésame el resultado y punto. ¿Sí? Son dos programas separados que trabajan al mismo tiempo, trabajan juntos. ¿Ok? ¿Dudas? Y ya acabamos. Ya son expertos. Bien. Necesito que en su práctica
hagan estos dibujitos que vienen de ejemplo, ¿sí? Para hacer eso van a usar algún software que ustedes quieran. Pueden utilizar alguno muy sencillo o pueden utilizar algo un poquito más especializado, ¿sí? A ver, vamos a ver si tenemos ese software en la página del laboratorio. A ver, por favor, ¿se pueden meter a la página del laboratorio de LSP02 en la parte de software? Miren qué buena onda, acaba de llegar Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Profe, ¿o no podríamos usar, creo que se llama diagrams.io? El que usted quiera, ¿sí? Le voy a enseñar una opción, ¿sale? Lo pueden hacer en Word, ¿sí? Pero les va a costar mucho trabajo. ¿Ya pudieron entrar a el software? Ya. Hay un software que se llama PSEInt. No sé si lo vean por ahí. Sí, profe. Sí. Lo pueden bajar y con ese pueden hacer los diagramas. ¿Sí? Lo pueden hacer con Visio de Microsoft. Lo pueden hacer con Dia. Lo pueden hacer con un montón. Y de seguro en el programa que ustedes usen, bueno, tal vez no encuentren los mismos dibujitos que vimos en la práctica. No se preocupen, pueden utilizar algún otro, pero tienen que saber qué representan, ¿sí? Vamos a ver si está aquí en servicios, descargas. Oiga, profe, ¿pero quiere que hagamos los mismos ejemplos que ponían ahí o hacemos...? Sí, tienen que ser los mismos, ¿sale? ¿Y en ese caso no podríamos tomarle captura de pantalla? No, ¿verdad? No. El ejercicio es que ustedes aprendan a hacer diagramas con un software, ¿sí? Ah, ok. Sí, de eso se trata la práctica. Que ustedes aprendan a hacer diagramas con un software. Aquí está el Smart DFD, el DIA y el PSEInt, ¿sí? Yo les recomiendo que usen el PSEInt porque los va a introducir ya a programar, ¿sí? Lo que ustedes hacen ahí, pueden ustedes teclear un programa y convertirlo en un diagrama, o pueden hacer un diagrama y convertirlo en el programa, ¿sí? Ya van viendo qué va pasando. DIA y Smart DFD son para hacer dibujitos y ya, ¿sí? Entonces, ustedes elijan el que quieran y con ese me hacen los diagramas que incluyen en su reporte, por favor. ¿Ok? Lo pueden bajar de aquí o lo pueden bajar de la página del PSI, ¿sí? De donde ustedes quieran. Bueno, ya acabamos la práctica. ¿Tienen dudas? No, profe. No, profe. No, profesor. A ver, el chat. Perdone, profe, me sacó la aplicación. Ah, bueno. Entonces, pues nos vemos mañana. Un comentario. Ya tengo como 5 o 6 personas que dicen que su equipo no trabaja y se quieren cambiar. Y de hecho ya se cambiaron, ¿sí? Entonces, abusados, porque seguramente están llegando. De hecho, fue el mío, profesor. Y Bueno, nomás me quedé, ya solo somos 2 en el equipo. Sí. Si el equipo es muy pequeñito, díganme y los meto en otro equipo, ¿sí? Pero cuidado a dónde llegan. Cuidado a dónde llegan, porque allá donde están llegando, de ahí también se están yendo, ¿sí? Entonces,
pues ni modo, traten de trabajar con sus compañeros, ¿sí? Es parte del trabajo, es parte de la Está bien, chamba gracias. aprender a hacer que sus compañeros trabajen, ¿sale? Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar y por favor pasen listas, ¿sí?